queríamos hacer GRIS, o sea, yo pensaba que GRIS sería un juego muy pequeño, muy small video game. La reacción de la gente, o sea, nos sorprendió muchísimo. Neva se pensó en el clímax del COVID, en ese momento complicado para todo el mundo. Y yo además acababa de ser padre, mi hijo tenía 2 años, así, hacía poco que había sido padre. Entonces es la mezcla de estas dos ideas. And it's a game about motherhood. I would say that's the core theme of the game. You start the game with a wolf, and you start protecting the wolf, and as the game progresses, the wolf starts protecting you. So it's a bit this kind of cycle of life where parenthood, you take care of kids end up taking care of you. The whole game is very inspired by Studio Ghibli. We don't shy away from that. Obviously, there's a lot of reference to Mononoke, Princess Mononoke. And I guess the combat and the animation itself also draws a lot from anime. It's an evolution of GRIS, I would say gameplay-wise, because GRIS was a simple game, the mechanics were simple, and this one is slightly more complex. It has combat, which the GRIS didn't have. You can die, even though we have a story mode for people that doesn't want that big of a challenge. The progression of the game, changing the mechanics, is not Alba, the one changing. Alba, you have all the abilities that Alba have, she will have it at the beginning. So the evolution comes from the growth of Neva. As she grows, she learns new things, and you can use that. Con Neva quería probar una idea que era explicar, bueno, personajes y escenarios solo con manchas, sin el contorno, sin la línea. Parece una tontería, pero es complicado a nivel artístico. Bueno, al final es un reto que me autoimpongo, porque nadie me pidió esto, pero es una forma de que yo pueda solucionar ciertos problemas y te hace evolucionar como artista. El primer medio año, los primeros meses, básicamente no dibujo en la pantalla, dibujo en libretas. Es el proceso más creativo de plasmar ideas, ¿no? Yo pienso un puzzle o elementos de diseño y le puedo enseñar un sketch o lo que sea, pero toda esta información es para mí y después ya la selecciono y la explico al equipo. Conrad and the other artists, they did a lot of concept art at the beginning, trying to find that sweet spot between looking like GRIS but being completely different. From Software, o sea, el Dark Souls, me ha inspirado mucho en GRIS y en Neva, la forma que tienen de la atmósfera, hay cosas que me gustan mucho. Bueno, hay mucho de Ghibli, de Miyazaki, bueno, de Studio Ghibli. Perilous has been right at the beginning of Neva, they were there already. So they have been watching and playing the video game from the very beginning, from a proto state. Aprendimos muchísimas cosas en GRIS. Sin duda yo creo que GRIS no se puede entender sin Berlinist. Su música es el 50% del juego. Creo que al final GRIS es un juego que mezcla de forma muy bien el arte y la música, ¿no? y encuentra esos momentos de 1 minuto y medio de sincronía audiovisual, y creo que con Neva hemos intentado hacer lo mismo, ¿no? Aquí sí que esto no lo quería perder. Hay muchas más situaciones en Neva. En Neva hay lucha, hay posibilidad de morir. Desde un punto de vista, en cambio, creativo, se han incluido instrumentos que en GRIS no estaban tanto, por ejemplo, instrumentos electrónicos, percusiones. Hay un punto incluso más dark, más oscuro en Neva, que en GRIS no hay. I'm happy with the game. I know I like it. I played, I don't know, 200 times and I still enjoy it. O sea, tengo mucho miedo de cómo va a reaccionar la gente. Por eso yo creo que al principio creo que me iré de vacaciones o no sé.